Bueno, buenas noches. No sé cómo les va. Espero que les vaya bien. Vamos a comenzar hoy. Tienen que hacer 2 lecturas. Les recomendé que las hicieran en parejas por aquello de pues compartirse, Y bueno, nada más que eso. No quería comenzar pidiéndole disculpas sobre todo a los que van a la clase de teoría porque el martes no pude estar. Realmente se me salió de las manos. Las defensas de tesis tenían que acabarse a cierta hora, no se acabaron a cierta hora porque, bueno, comenzaron discusiones, cosas así, y pues por eso no pude entrar a tiempo. Sin embargo, sí quiero recordarles que tienen que mandar su mapa, creo que la inmensa mayoría los ha mandado, porque son como 18 los que van, 18, 20, pero ustedes son mucho más que eso, entonces por eso supongo que aún ha de faltar gente, ¿no? No voy a revisar el correo, o sea, no voy a revisar el correo, porque entonces me llega el correo de, por ejemplo, me llega el correo de Julio, me llega el correo de Esteban, y entonces luego me llega un correo de alguien. Estoy poniendo ejemplos, y luego me llega el correo de alguien de octavo, y luego me llega el correo de alguien de, entonces me toca a mí comenzar a buscar a ver dónde están los de segundo. Apenas me estoy aprendiendo los nombres, me parece más práctica la carpeta, porque ahí cada uno va poniendo su tarea, y yo simplemente voy mirando lo que vayan haciendo, y ya sabemos que esa es nuestra carpeta, no la carpeta de más nadie, y si no está ahí, pues no está. Y ustedes mismos incluso pueden confirmar que el documento se llegó, para que no pase como otras veces, que de pronto uno manda y se queda en el enviado, o a mí se me pierden el correo, o llegan o deseado, qué sé yo. Entonces, para que eso no pase, mejor tenemos la carpeta y ya ustedes mismos corroboran que la información es igual. Me parece lo práctico. Pues una pregunta. Dime. Aló, ¿me escucha? Perfectamente, dime. Profe, lo que pasa es que, no sé si solamente pasó a mí, pero creo que me di cuenta también que a algunos también le pasó, que a la hora de exportar el mapa mental en la página que usted nos recomendó, nos decía que era paga y eso, entonces algunos, bueno, yo en mi caso, y mi grupo pusimos en un documento, pusimos el link, no sé si así también. Sí, no hay problema. Obviamente en este caso era un mapa, era una imagen, no hay problema. Obviamente cuando sea otra cosa, pues de pronto sí tendrán que mirar la manera, pero por eso no hay problema. Pensé que me ibas a decir otra cosa. Sí, varios me avisaron, varios me dijeron, y creo que a varios les dije que no había mayor problema. Que sí, incluso Muchas gracias. lo que podían hacer. Creo, entonces no hay mayor problema. Yo no me voy a poner a revisar el mapa, la ortografía, entonces con ver la imagen está bien, y sé que el link me dirige perdón, y sé que mandaron el link que me dirige a la página que yo les recomendé, que por cierto, lo lamento que no hayan podido descargarlo. Lo que pasa es que yo tengo una versión gratuita para profesores y pensé que la versión era gratuita para cualquier persona que se dedicara pues, a la academia, ¿no? A estudiar. Pero entiendo que no, que son ventajas mías y no de ustedes. Entonces, pero en un momento dado tenemos que volver a hacer y quieren utilizar la aplicación, háganle y toman el pantalla. Yo no me da la vida con ese tipo de cosas. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Vale. O que compré una cuenta. ¿Cómo? Comprala, Bueno, claro. Que compren la cuenta. comprala tú. Cómprame una base. Ok. Buñuelos de lenteja. He escuchado eso de buñuelos de lenteja, pero bueno, se escucha interesante. Yo prefiero bolitas de carne, aunque son de lenteja. Bueno, tuvieron que leer 2 textos, si recordamos bien. Los textos fueron un capítulo de la argumentación en la comunicación. ¿Quién me recuerda qué era lo que tenían que leer del libro La argumentación en la comunicación? Yo no me acuerdo, díganme. Leer de la introducción. Profe, había que leer. La introducción, eso, bueno, sí, ya. Ajá. Sí, había que leer del libro La argumentación en comunicación, las de la página 11 a la 14, y luego saltar y leer la página 27 hasta la 29. Y en el capítulo de argumentación, persuasión y demostración, había que leer todo ese capítulo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. No tenemos presentación hoy, yo voy a presentar pantalla para utilizar el Word, y más o menos vamos a intentar discutir un poco hoy. Así que yo espero que hayan leído. No sé cómo les pareció la lectura. ¿Qué tan difícil les resultó? Pues en mi opinión no me pareció tan difícil, incluso fue un poco interesante leer todo y
ver también un poquito lo que es la comunicación, lo que es la forma de convencer, también, por ejemplo, lo que se habló sobre el emisor, el mensaje y el receptor y quién argumenta y la opinión para convencer y a quién se dirige todo eso. Muy bien. Profe, Voy a hacer una pregunta. Dime. por lo menos en mi caso, me pareció súper sencilla porque por lo menos hay libros que uno tiene que leer y leer y leer para poder entenderlo. En este caso, Ajá. pues, se era como muy claro lo que trataban de decir. Ok, me parece perfecto que haya sido así. ¿Alguien tiene una objeción como decir, no, no se preocupen, no a todo el mundo tiene que verlo parecido sencillo? ¿A alguien le pareció como que, mire, profesor, a partir una parte, no me tienen que describir la parte, solo decirme en la parte, en la página 577 se me hizo súper difícil, estaban hablando de cosas que no sabía. ¿A alguien le pasó eso? Profe, a mí Profe, no pero me pasó que estaba difícil, pero sí a veces no encontraba alguna respuesta y me tocaba buscarla en internet. Ok, ok. Creo que eso es bastante normal y creo que está bien porque incluso lleva a la persona a buscar otras partes. ¿Quién me iba a decir? No sé si Julio iba a hablar o quién fue el que iba a hablar antes de Juan. bueno, yo, en mi opinión, bueno, yo leí una parte del libro ese, pero yo sí tuve un cierto problema porque yo cierta parte de comunicación no me había metido. Yo soy mucho más en lo que es edición y video, pero no me había metido mucho en lo que era en la argumentación dentro de la comunicación, pero sí me pareció interesante el libro. Y, y todavía estoy buscando conceptos para aprender más sobre lo que leí. Vale, no hay ningún problema. Eso es bien importante lo que está diciendo Julio y yo creo que podríamos comenzar hablando por ahí. Y yo creo que ese podría ser un buen tema de argumentación. Lo voy a anotar en mi hojita. ¿Cómo está bien? Bueno, voy a evaluarlo como yo considero y luego ya la diferimos bien la pregunta. Está bien cómo se aborda la comunicación audiovisual desde lo técnico. Es decir, esto lo van a ver quizá ustedes un poquito después. No van a ver la clase, sino que van a ver esto y es cuando llegue el momento dado. Estoy en semana de tesis. Entonces, como estoy en semana de tesis, toda mi vida se reduce a las tesis. Por cierto, estoy feliz. Uno de mis dos grupos asesorados fueron los top de esta semana, así que por lo menos valió la pena no darles la clase desde el punto de vista de que me dieron una gran satisfacción. Dicho eso, lo que está diciendo Julio es bien interesante porque incluso se puede prestar para hacer un texto bonito, hablando sobre que muchas veces las personas creen, no estoy diciendo que sea el caso de Julio, ¿no? Muchas veces las personas creen que la comunicación audiovisual es, uy, voy a estudiar comunicación audiovisual porque voy a aprender a tomar fotos, a manejar cámaras, a ser un gran editor, y se olvidan de que también tienen que dedicarle una parte a leer, a producir y a hacer un trabajo de grado. Y eso es bien importante porque eso en parte los forma a ustedes como profesionales. Ustedes van a ser profesionales, no técnicos. Entonces, me gusta la experiencia de Julio porque de alguna manera Julio lo que está diciendo es, y él me corregirá si estoy equivocado, es yo siempre he estado como más en la parte de edición, más en la parte de producción, o sea, le gusta mucho más la parte técnica, pero ahora se dio cuenta que quizá no le fue tan bien en la lectura, no mal, sino que no le fue tan bien como hubiéramos esperado, y él se dio cuenta que tiene que pararle bolas para ir creciendo eso. Yo creo que eso es muy importante porque no se gradúan si no son buenos escribiendo o haciendo cosas. Acuérdense que ustedes son comunicadores y no es verdad que ustedes los van a llamar a la puerta de la casa y van a llegar y le van a tocar, le van a decir, hola, Cristian, te vengo aquí a contactar porque necesitamos que, te vengo a contactar porque necesitamos un productor. No, muchas veces ustedes tendrán que pasar proyectos para que les aprueben productos y todo lo demás. Entonces es bueno tener bastante idea de redacción y eso muchas veces se logra leyendo. Entonces, no pierdan eso de vista. Y formulé la pregunta porque quizás puede haber un momento en que podamos discutir el tema desde el punto de vista. ¿Alguien va a decir algo? Yo puedo dar un ejemplo que me pasó estos días de lo que usted está hablando. ¿Sí? Yo produzco videos y me tocó pasar una propuesta para alguien que quiera hacer un video musical conmigo. Entonces, la propuesta que yo siempre hago es cosas técnicas. Entonces, una amiga mayor me dijo, no hagas esto así. Es una sinopsis. Ella es súper, no intelectual, pero sí sabe bastante y sabe redactar bien. Entonces, cuando ella redactó todas mis ideas ahí para vendérselas al cliente,
ahí es donde yo me di cuenta, ¿verdad? No solamente saber de uno de los técnicos, sino también echar la paldita, si me entiendes, como saber escribir bien y convencer con lo que escribimos. Muy bien, Eso Juan. hasta para vender. De hecho, me acabas de dar un tema para una posible actividad. No, no lo culpen, no es como que, sino que podríamos redactar un párrafito explicando por qué es importante también saber redactar en comunicación y no solo saber. De hecho, Juan nos acaba de dar un buen ejemplo. Y supongo que en el caso de Juan David, ¿verdad? Para él de pronto fue hasta sorprendente, bueno, no digamos sorprendente, pero de pronto sí fue interesante darse cuenta que todas sus ideas pudieron quedar plasmadas de una manera en la que quizá él no pudo haber dicho, pero que igual eran sus ideas, o sea, su amiga no le quitó sus ideas, ¿listo? Dicho eso, y habiendo evaluado un poco cómo les había ido en la lectura, si les va mal, no importa, ojo, eso es muy importante, si ustedes leen algo y sienten que les va mal o que no leyeron, eso es muy importante porque eso me indica a mí dos cosas. Una, si les sigo mandando a leer cosas de ese tipo, y dos, pues también me permitirá a mí saber en dónde andar y en dónde no. Dicho eso, había un grupo de preguntas en Proyecto E que yo dije que iban a ser la guía de la clase. Entonces, como tenemos unas preguntas y ustedes leyeron, yo confío en que ustedes son muy buenos leyendo, podemos comenzar discutiendo eso. Entonces, para comenzar, podemos hablar de qué problema suele tener la gente a la hora de tomar la palabra y cuál es su relación con argumentar y convencer. Vamos a dividir la pregunta en dos y, eso sí, les voy a pedir un favor, que no hablen dos, que hablen varios. O sea, varios quiero que participen, vamos a tratar de tomar eso, esto queda en video, es posible, hasta le voy a tomar participación, si es necesario. No lo hago, pero si es necesario. ¿Qué problema suele tener la gente a la hora de tomar la palabra? ¿Qué es lo que suele pasar? Que muchas veces, bueno, tomo la palabra. Lo que yo pienso, bueno, y también basado pues, en lo que leí, esto lo que muchas veces lleva a que la persona tenga problema en el momento de tomar la palabra es hablar en público. Cuando no sé si es que no se sienten en la capacidad de momento o en caso de llegar a convencer al público al que se están refiriendo, pero según lo que yo pienso y lo que leí, ese es como uno de los problemas principales. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahora? Según lo que yo entendí, Juan David. Juan David. Según lo que yo entendí, el problema de no saber dar la palabra, a mi concepto, es que a veces no sabemos o las personas no saben respetar y escuchar la opinión de nuestro oponente cuando estamos en un caso discutiendo un punto de vista. Entonces las ideas no se llegan a dar claras, la gente no lo entiende al 100% porque mientras a uno le están exponiendo un punto de vista, ya uno está craneando que va a responder y a veces interrumpen y se corta como el hilo conductivo de la argumentación. Profe, yo no sé si la pregunta yo la entendí mal, pero bueno, lo que dijo mi compañero va como más de tomar, de dar, de ceder la palabra y eso. La pregunta va como más enfocada a qué problema suele tener la gente a la hora de tomar la palabra. O sea, de que yo, qué problema tengo, digamos, yo al momento de que me toque exponerme ante un público. Es lo que yo entendí. Okay. En efecto, lo que está diciendo Juan David sería como una segunda parte. O sea, las personas pueden tener dos problemas y el que está mencionando Juan David es muy importante, pero hay como un primer problema que es qué problema suelo tener yo a la hora de tomar la palabra. Génesis nos venía hablando un poco de eso y tengo aquí el chat lleno. Y me gustaría que, creo que está hablando Robert David. Robert David, ¿no tienes micrófono? Robert. No tiene micrófono, profe. Ah, ok, bueno, entonces si lo vemos, Robert David está diciendo, profe, yo no tengo, ok, lo primero que dice, lo siento, qué estúpido soy. Yo no tengo micro, pero esa pregunta me pareció muy interesante debido a que anteriormente ya había investigado sobre el tema y cómo las páginas del documento lo dicen, depende de la situación y mucho, porque, ejemplo, una persona tiene muchos amigos y está pues exponiendo sus ideas y pues se siente bien, muy bien. Debido al espacio, bien por decir una palabra, pero cuando esa persona va a hablar frente a un grupo de personas no conoce. Habla Melanie, voy a seguir con Robert David para terminar su punto, ahí el problema, negativo, profe, me respondió.
Melanie dice, profe, en el texto especifica que las personas no toman la palabra por la falta de confianza, no se sienten completamente seguros. Muy bien, Melanie. En efecto, el caso... Vale, dime, Melanie. Bueno, de hecho, eso es una de las razones también por las que la gente no toma la palabra, porque pues, todos quieren hablar al tiempo, una de las razones. Y la otra es porque es allí cuando se da como la exclusión, básicamente, porque si usted puede ver ¿Cómo la qué? personas como exclusión. O sea, Excluir, ok, se dale. siente excluida de pronto porque a la hora de exponer algo, lo que van a decir puede ser menos a lo que otra persona haya expuesto primero. Eso sí me hago entender. Entonces, la falta de confianza es lo que le impide que la persona se sienta completamente abierta para tomar la palabra y dar lo que dar a entender o expresar lo que quiere decir en el momento. Profe, pido la palabra. Profe, no se le escucha su voz, Sí, profe. Sí, que no. Y yo también había pedido la palabra antes de el niño, Dale, pero dale, bueno. dale, que yo ya me voy. Dale, Abigail. Entonces, Pido Si la palabra. quisiera, si soy quisiera, antes de que Abril, hablara me Abigail, llamo si Abril. Abril, Me lo llamo Abril. Profe, Abril pidió la palabra primero en el chat. Me acabo de dar cuenta. Bueno, Dale, pero Abril. sí Bueno, quisiera que por favor entonces, habilitaran la cámara como para ver cómo están hablando, como para tener una cosa interactiva. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero si quieren hacerlo, será fantástico. Dale, Abril, te escucho. da, profe, es que yo me veo muy fea, mejor no. No Pero importa eso. bueno. Bueno, además de que tengo a mi hermana aquí atrás y tampoco quiero, ella tampoco quiere salir, entonces, bueno, voy a responder Ok. la pregunta como yo la entendí y como yo lo leí todo. Bueno, la pregunta la primera que usted había dicho, porque sí se reparten en dos preguntas, era, ¿qué problema suele tener la gente a la hora de tomar la palabra? Yo escribí, algo un poquito, no tan largo, la verdad. Dice, tomar la palabra es hacerse cargo de los diferentes registros de la comunicación, aunque no siempre se utilizan todos inmediatamente. Si está claro que el expresar, informar, convencer, argumentar y manipular hacen parte de la comunicación, pero aún así sabiéndolo, tendemos a caer en la mala utilización de cada uno de ellos, siendo estos totalmente inútiles para nuestro vocabulario. Entonces, el problema que acostumbramos a tener las personas al tomar la palabra y empezar a comunicarse es sencillamente cuando hacen uso equivocado de los registros de la comunicación. Eso fue lo que yo puse respondiendo a la primera pregunta de esa pregunta. Ok, nos quedamos hasta ahí. Te escucho, Byron. Byron. Profe, yo pienso que, como decía la compañera al principio, yo pienso que va más como a la parte de la inseguridad de muchas personas. Se lo pongo en un ejemplo y de pronto yo creo que a la mayoría o digamos a gran cantidad de las personas le ha pasado que pueden decir, verdad, yo sabía la respuesta de eso, pero me dio pena decirlo, o me dio pena levantar la mano. Y ahí influye mucho en el que de pronto por temor a equivocarse o de pronto por la inseguridad que sienten al expresarse ante un público, no los deja decir lo que están pensando o lo que estudiaron, por decirlo así en este caso. Y de pronto, sé que de pronto algunos de mis compañeros pueden tener la respuesta de lo que usted está preguntando ahora y no se atreven a hablar por temor o por pena o por inseguridad. Bueno, hay algo muy interesante antes de que hable otra persona. Sé que acaban de pedir el turno o acaban no sé, que escuché un ruido aquí, pero hay algo bien interesante que no quería dejarlo pasar de lo que estaba diciendo Robert en un principio. Robert está diciendo, eso también depende. Eso depende de si estás con un grupo de amigos o si estás en otro sitio, en otro tipo de sitio. Eso es cierto todo lo que está diciendo Byron. Antes de meterme con lo de Abril, también es importante, pero sería como una segunda parte. Es cierto lo que está diciendo Byron y es cierto por lo que he mencionado también, comenzando desde Génesis. Pero también es cierto que es cierto, hay un público al que hay que dirigirse y dependiendo de ese público somos mejores o peores. Y más allá, ahora sí me meto con lo de Abril, también depende del tipo de discurso que nos toca manejar. Más allá de que lo hagamos mal o lo hagamos bien, también depende del tipo de discurso. ¿Quién aquí es cristiano? Los que sean cristianos, que han asistido a la iglesia, se habrán dado cuenta que mucha gente va a la iglesia y toma la palabra y hablan con una fluidez impresionante. Y uno dice, wow, esta persona sí sabe hablar. Ahora, pongámoslos a argumentar sobre algún tema. ¿Van a poder hacerlo? ¿Quién sabe? ¿Por qué creen que de pronto a la hora de argumentar
o a la hora de hablar de otra cosa que no sea relacionada con la iglesia, estas personas pueden tener problemas. Pueden, ojo, no siempre, pero podrían tener algún problema. ¿Por qué creen? Profe, Profe, bueno, aquí. ¿Bioagencia? oye, Cristian Arevalo. Okay. Ahí dice bioagencia. Todo esto va, todo esto va como en la confianza, en ser buen orador y tener conocimiento de lo que se está diciendo en el momento. Están hablando de la iglesia, de pronto se conoce la palabra, tiene confianza con todo lo que se lee y tiene buenos argumentos y ¿cómo se le llama eso? Confianza en el mismo en lo que va a decir. Ok. Es lo que de pronto a las personas les falta. Ok. ¿Quién iba a hablar después lo siento, se me olvidó tu nombre, Viva Agencia, entonces tocó. Cristian Arevalo. ¿Quién iba a hablar después de Cristian? Alguien pidió la palabra, creo que vale. Yo lo que decía era que de pronto se desarrollaban más en ese tema porque de pronto ya están en su ambiente, son las mismas personas las que van, de pronto no porque conozcan mucho del tema, o de pronto también sí, pero yo digo que es más que todo por el ambiente en el que se encuentran, en el que se desarrollan, porque siempre son las mismas personas. Es como cuando uno está en un grupo de amigos, uno no le da pena hablar de nada, pero si uno se encuentra con otras personas que no conoce, ahí sí empieza como uno a dudar de sus capacidades. Ok, es más o menos un poco... Profesor, yo también quisiera decir que además las personas que están en ese recinto pues generan como un vínculo de confianza y hacen que esa persona se desenvuelva más pues a la hora de hablar y entonces pues sí empieza a generar confianza pues con todos los que están ahí y se desenvuelve muchísimo mejor. Bueno, esa puede ser una razón. Yo creo que hay otro factor más determinante. También como de, o sea, si lo vemos solamente desde la parte de la iglesia, bueno, eso depende de, por ejemplo, la persona tiene cierto nivel de conocimiento en toda esa área, ¿verdad? Pero un médico, por ejemplo, un médico puede tener una fluidez sobre un tema científico o todo esto acerca de la anatomía del cuerpo humano y todo este cuento, ¿verdad? Y en esa área él se puede desarrollar y puede tener muchos argumentos para exponer todos sus conocimientos y eso. Pero de pronto no se le sea muy fácil hablar con un fotógrafo o hablar en un grupo de fotógrafos, por ejemplo. Entonces, también depende de la área en donde la persona tiene mucho más conocimiento. Vale, entonces estaremos diciendo que... ¿estoy compartiendo pantalla? No, profe, no está compartiendo pantalla. Claro, me salió que sí estaba compartiendo y de repente ahora me sale que no, parece que hubo un toteo aquí con esto. Ahora sí estoy compartiendo, ahora va a dejar de compartir. Ahora sí estoy compartiendo, bueno, listo. Entonces, hemos mencionado... Quiero agregar algo. Dime, con eso terminamos este punto. Dime. Pues yo considero que, o sea, el hecho de que una persona maneje un tema, de pronto no se le haga tan fácil porque uno por lo general al momento de argumentar o de hacer discursos, esas cosas así, uno busca en qué apoyarse. Juliana, ok. Pero al momento de pronto de como de compartir ese discurso con otras personas, yo considero que ya eso es una habilidad que uno como persona tiene, o sea, el hecho de pararse frente a un público y compartir su discurso es como una habilidad que desarrolla la persona. Bueno, ahora voy a lo que estaba diciendo Juliana, porque creo que hay un punto importante y era donde yo quería llegar un poco. Decimos que hay diferentes problemas. Primero puede ser por un asunto de seguridad, dos puede ser por un asunto de cercanía, o sea, si conoces a la persona, pues te sientes más cómodo a la hora de hablar, si no conoces, te sientes más incómodo. C, por un asunto de conocimiento, pero Juliana habla de un problema de habilidad. O sea, ella no nos está diciendo que hay un problema de habilidad, lo que nos está diciendo es las personas que suelen ser más fluidas al hablar es que tienen esa habilidad. No es una habilidad, es una competencia. Las habilidades son leer, escribir, hablar, escuchar. Pero el saber hablar, como quien dice, entre comillas, no sé, bueno, no creo que me estén viendo, pero están viendo en la pantalla, pero el saber hablar, el poder argumentar, porque yo puedo decir un montón de, yo puedo decir, te voy a argumentar por qué la clase de retórica es mala, y comienzo a hablar, y lo que estoy diciendo es pura sandez. Entonces, estoy hablando, pero no estoy sabiendo hablar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, hay 4 factores que pueden ser estos que han mencionado, y yo creo que todos son valiosos. Definitivamente sí,
a veces somos personas inseguras y así seamos expertas en el tema y tengamos muchísimo conocimiento, nos cuesta. Segundo, puede que, eso sí es innegable, lo que venía diciendo Robert y lo demás, entre panas es más fácil. Ahora, profesor, una pregunta. ¿Es idea mía o no se está viendo la presentación o es mi computador? Eso le iba a preguntar. No se está viendo la presentación. Solo okay. dice presentación, Alex, y ya. Ok, no sé por qué, ahora sí voy a mirar para ver si ahora sí presenta. Yo lo que estoy escribiendo es una hojita, pero por lo menos que vean que estoy escribiendo, ¿no? Que vean que no estoy rascándome la panza. Es que está como un poco... Ahora sí se ve, profe. Bien. Ya era la tercera vez que lo hacía, ya iba a decirme rendí. Primero, seguridad, porque nos cuesta hablar por multiplicidad de razones. Creo que Byron fue el que comenzó diciendo, hay muchos aquí que pueden tener la respuesta y simplemente no quieren decirlo. Muchas veces porque a la gente no le interesa decirlo, es como tengo la respuesta, pero la verdad no me da la gana, yo lo sé, no me da la gana de compartirlo, o porque simplemente tienen miedo a equivocarse. La cercanía, pues entre panas es más fácil, que tú le comentes a tu mamá lo que te pasó. Si no les da pena, claro, si no es un tema que les dé pena con ella, pues es más fácil. O también conocimiento, porque saben de lo que están hablando. Pero también hay un asunto de competencia. Voy a hacer una pregunta y quiero que solamente una persona me la responda, que no nos extendamos en ella. ¿Es más fácil dar nuestra opinión y argumentar el por qué estamos pensando así o contar una historia? ¿Qué creen que es más fácil? O sea, si ustedes se encontraran conmigo y dicen, tengo que hablar con Alex y tengo que contar una historia, bro. Contar una historia. Claro que sí, contar una historia es más fácil. Muy bien. Incluso si la historia es inventada, se la pueden ir inventando en la marca. Con dar tu opinión y decirme por qué estás pensando así, es más difícil. Y en el caso de ustedes jóvenes que están apenas en el proceso de aprender a argumentar, de pronto algunos son brillantes, no lo sé, pero la inmensa mayoría no lo es y es normal. Bueno, es normal en Colombia. Pueden decir, profesor, yo sí creo que pues, ¿qué será? Yo sí creo que el matrimonio igualitario debería establecerse porque, profe, es que todos deberíamos como, o sea, no sé, en la Constitución dice que todos somos iguales. Entonces, ajá, si todos somos iguales, no deberíamos tener todo el derecho a casarnos. Ese tipo de discurso lo manejan muchos estudiantes. Esa persona nos dio su opinión. Sí, está de acuerdo con que se establezca el matrimonio igualitario. Y yo quería, yo sé que usted dijo que... Dame un segundo. Dame un segundo. Y me está diciendo primero, yo estoy de acuerdo con que sea el matrimonio igualitario. Y me está diciendo, estoy de acuerdo porque de hecho así lo contempla la Constitución, que todos somos iguales. Entonces, si somos iguales, ¿por qué no nos casamos todos? Pero no lo está expresando de la misma manera en que se me estuviera contando una historia de decirme, imagínate, ayer iba en el bus y se montó un tipo súper mal y venía oloroso como a no sé y parecía X cosa y yo vi que ese tipo se metió la mano en el bolsillo y yo dije, ya sacó el puñal y nos atracó. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre uno y otro relato? El primer relato, aunque está argumentando, está como todo atropellado y el segundo es un poco más fluido. Obviamente yo estoy haciendo una imitación, pero esa es una diferencia muy clara entre géneros discursivos. Hay unos que son más fáciles que otros. Y eso no solamente pasa con la narración, también pasa, por ejemplo, con la descripción. Describir algo, puede que nos quedemos cortos describiendo a una persona a veces, pero tenemos la suficiente habilidad como para ser bastante fluidos. Cuando nos llega la hora de argumentar, puede ser más complicado. Entonces, lo que nos decía, creo que fue Juliana, era bien importante porque muchas veces el verdadero problema es que no somos buenos argumentando. ¿Por qué en la iglesia muchos funcionan bien? Sí, porque tienen conocimiento, porque hay cercanía, porque se sienten seguros de lo que están hablando, pero también porque es un tipo de discurso que está más relacionado con el relato, con contar y con hablar. Con hablar de manera descriptiva, ¿no? Comienzan a describirte las ventajas de Dios, lo bueno de Dios, lo que Dios ha hecho por ellos, pero no es tan difícil como argumentar por qué debemos vincularnos nosotros a la iglesia, que quizá podría ser un poco más complicado, ¿sí? Entonces, uno de los primeros problemas que tiene la gente es, además de la falta de seguridad, de la cercanía y del conocimiento, es que argumentar es una tarea más difícil. Por eso, muchos programas de estudio en diferentes universidades tienen materias de argumentación, pero no tienen una materia de narración
o de descripción o de exposición, porque es que lo más difícil es poder dar nuestra opinión y dar las razones de por qué tenemos esa opinión. Eso nos cuesta porque generalmente no pensamos así y porque nos cuesta a veces organizar nuestras ideas. Y mientras que en la narración las ideas van llegando una por una, porque ya nosotros conocemos la historia y la vamos redactando en orden, en la argumentación no necesariamente funciona de esa manera. Ahora sí, ¿quién iba a hablar? Hola. Génesis iba a hablar, pero no sé. Yo iba a decir algo, solo que no se activaba mi micrófono. No, era con respecto a lo que usted, a la pregunta que usted había dicho que solamente quería que respondiera una persona, pero por ejemplo, yo creo que eso también depende de qué historia se vaya a narrar, porque muchas veces, y pasa igual que como usted acaba de decir en argumentar, se hace muy difícil que personas puedan acomodar sus ideas. Por ejemplo, no es lo mismo narrar una historia de algo que te pasó que tener que inventarla. ¿Por qué? Porque esa historia tiene que tener una secuencia, o sea, debe ir una cosa conectada con otra. Y yo pienso que en el caso ya de inventar una historia y argumentar, eso va muy relacionado, porque hay que saber, digamos, para contar una historia debe tener, ¿cómo se dice? Debe ser objetivo, ¿sí? O debe tener una secuencia para poder contar una historia bien, porque no voy a decir, ayer me encontré un caballo y lo llevé a la playa o una cosa así, y después salir con que no, y el carro que estaba al lado, o sea, es como hay que saber también contar la historia. No sé si me hago explicar bien, pero a lo que quiero llegar... Eso, la coherencia. Sí, te está a lo que quiero llegar es a que a mí muchas veces se me hace más fácil argumentar acerca de un tema del cual yo tengo conocimiento que inventarme una historia. Entonces yo creo que eso también depende de la habilidad que maneje cada persona. Pero lo que pasa es que estás poniendo en dos niveles iguales dos cosas que obviamente serían diferentes, cada una en diferente nivel. Por ejemplo, vamos a utilizar lógica. No, claro. Para aclarar, por ejemplo, para ti es más fácil argumentar sobre algo que sabes que hablar o contar una historia que como te la estás inventando, obviamente no sabes, ¿sí? Pero fíjate que aquí hay una variante bien importante, el saber y el no saber. Tienes toda la razón. Y el no saber. Si tú sabes del tema, pues es más fácil argumentar que inventarte una historia en el momento. Pero habría que ponerlos al mismo nivel. ¿Qué es más fácil? Contar algo que sabes que argumentar algo que sabes. Es muy posible que en ese caso sea más fácil para ti contar algo que sabes. De la misma manera en que debe ser posiblemente más fácil contar algo que no sabes y que te estás inventando que argumentar sobre un tema, vamos a decir que no sabes, sino del que no sabes tanto. Ok. Entonces hay como niveles, claro. Definitivamente habrá momentos en los que será más fácil argumentar. Si a mí me preguntan, argumentame. Claro, entonces como no ponerlo de forma general que es más fácil una cosa que otra, sino que en ocasiones una cosa puede ser más fácil que otra. No, lo que pasa es que si lo pones en ocasiones siempre habrá variables. Hay una habilidad que es más fácil que la otra. Y hay variantes que pueden hacer que en algún momento dado haya este traslape. Pero entre argumentar y narrar, definitivamente es más fácil narrar. Lo otro son variantes. No, claro, si ponemos en el mismo nivel de dos cosas que sabes, pues seguramente para muchas personas va a ser más fácil narrar algo que sabe que argumentar. Exacto, pero está la variable de no saber. Por ejemplo, es como si yo te preguntara a ti, ¿quiénes son más claros de piel? ¿Los americanos o los cartageneros? Entonces me van a decir, pues los americanos, porque estamos pasándonos una generalización. Pero obviamente, si hablamos, qué sé yo, no sé porque no conozco los tonos de piel de aquí, pero si hablamos, ¿quién será más claro? ¿Michael Jordan, que es americano, o no sé quién les diré, algún profesor de la universidad? No se me ocurre ninguno que sea claro. Lucy. Pues Lucy con todo, pues morena, definitivamente Michael Jordan es menos claro, ¿no? Pero ya esos son casos muy particulares porque no estamos comparando al mismo nivel. En este caso, la comparación es en el mismo nivel. Habrán variables. Así como igual puede pasar que para una persona sea más fácil argumentar de algo que conoce que incluso con una historia que conoce, porque de pronto ese algo que conoce lo repite tanto
que le es más fácil eso que contar una historia. ¿Sí me entiendes? O sea, de pronto, todos los días yo le estoy dando a una persona el mismo argumento para que compre un carro. Yo vendo carros y todos los días le doy el argumento por qué este carro es el mejor, por qué este carro es el mejor, por qué este carro es el mejor. Y de repente un día me pasa una historia con el carro, tengo un problema, alguien se lo lleva, lo comienza a conducir y me doy cuenta que no vuelve, me toca llamar a la policía y van y buscan a esta persona y resulta que era que se lo estaba robando, bla, bla, bla. Entonces viene alguien y me pregunta, ¿qué prefieres? ¿Contarme la historia? ¿Qué se te hace más fácil? ¿Contarme la historia del carro, de cómo te lo estaban robando, o darme las razones por las que vale la pena comprar el carro? Como yo todos los días estoy contando la historia de que vale la pena contar el carro, eso se me va a hacer más fácil. Pero son otros factores. En sí, en general, en lo que tiene que ver con la experiencia, es más fácil narrar que argumentar. ¿Quién pidió la palabra? Claro. Profe, yo digo que también es como lo que se busca transmitir, porque digamos que a través de la experiencia, digamos que se facilita más argumentar algo de lo que tú viviste en el momento, digamos que ya sea transmitir, digamos, un sentimiento o una experiencia de lo que tú sentiste al momento de vivir la ocasión o lo que quieras describir. ¿Cómo así? Me perdí un poco. O sea, al momento que usted dice contar una historia, Ajá, por lo menos usted ahora está hablando de los carros, ajá. pero ¿qué pasa? Supongamos que el vendedor quiere darle a conocer su opinión a una persona de cómo se siente tener un carro nuevo, comprarlo. ¿Sí me entiende? O sea, Ok. el vendedor le hace más fácil de pronto decirle, cuando yo compré mi carro, me pasó esto, esto y esto. O sea, Entiendo. trata de convencimiento, lo que él quiera transmitir en la experiencia que quiera contar. Ok, lo que me estás diciendo es que como para él en ese momento tiene una intención prioritaria, él considera que es mejor argumentar que narrar. Sí, eso puede pasar. No necesariamente en ese caso sería más fácil argumentar, sino que argumentar sería la mejor opción. Entonces, dicho eso, el problema que suele tener la gente es que la gente no tiene la competencia para muchas veces argumentar. No saben cómo hacerlo y se les traba la lengua, así tengan incluso varias herramientas para poder argumentar. Y eso tiene que ver con una competencia porque eso hay que desarrollarlo. Es igual a ir al gimnasio y sacar músculos, es igual a correr 1 kilómetro o correr 10, ¿no? Eso es algo que se tiene que habilitar. Ahora, ¿y cuál es su relación con argumentar y convencer? Pues de eso venimos hablando. Si estamos hablando de quién iba a hablar. Profe, yo quiero responder esa pregunta, pues la dos. Dale, dime. Bueno, primero voy a leer algo que escribí sobre la pregunta, y la argumentación pertenece en efecto a la familia de las acciones humanas, cuyo objetivo es convencer. El objetivo de numerosas situaciones de comunicación es conseguir que una persona, un auditorio, un público adopten un comportamiento o compartan una opinión. Convencer es una de las modalidades esenciales de la comunicación. Ya se trate de expresar un sentimiento, un estado, una opinión particular sobre el mundo o sobre uno mismo, o informar, es decir, describir una situación una situación de la forma más objetiva posible, incluso de convencer, de proponer a un auditorio buenas razones para apoyar una opinión, expresar, informar o convencer. Profesor, Espérate, antes de que arranques te iba a hacer una pregunta. Tú me estabas respondiendo la pregunta 2, ¿verdad? Exacto. Vale, continúa. Bueno, partamos de un principio de que normalmente la gente piensa que argumentar es dar hechos por sentado, o sea, como dar hechos verídicos, o sea, sí es dar hechos verídicos, pero no necesariamente irrefutables. La relación entre argumentar y convencer para mí es una consecuencia. Yo quiero convencer, por ende argumento. Muy bien. Yo para argumentar doy, pues sí, hechos, justifico mis respuestas y estructuro bien todo lo que estoy diciendo, pero no necesariamente todo tiene que ser verídico. Yo puedo justificar una razón, algo que esté equivocado, o sea, yo puedo argumentar una postura y puedo estar equivocado, pero en realidad yo busco convencer. Muy bien, en efecto. Voy a cerrar con esto de acá, que está directamente relacionado, pero que ya más o menos se respondió. El problema que suele tener la gente es que no tiene la competencia y se relaciona con argumentar y convencer, porque a veces, hablando ya particularmente de argumentar, muchas veces no tienen la habilidad para argumentar y por eso les cuesta convencer. ¿Está claro? Profe, o sea, dame yo quería... un segundo. Entonces, como les cuesta, lo que pasa es que tengo que cortarlos porque si no, vamos apenas por la pregunta 2 y son 11. Entonces, hay que avanzar un poquito, pero ahora doy la palabra.
si tenemos un problema porque no sabemos argumentar, entonces no vamos a saber convencer. Competencias, tiene que ver con los géneros discursivos, hay unos más fáciles que otros. Argumentar es de los más difíciles. Difíciles. Y si no argumentamos, posiblemente, ojo, posiblemente, no necesariamente siempre, no convencemos. Eso viene al lugar con la segunda pregunta y lo que nos estaba respondiendo, no me acuerdo quién, no recuerdo el nombre ahora, pero Jesús, que hay una relación entre argumentar y convencer, porque convencer debería ser la consecuencia de argumentar. Para poder convencer, generalmente, porque no siempre es el caso, generalmente debo argumentar, aunque, voy a preguntar y me dicen si sí o si no, aunque, si yo argumento, generalmente convenzo. No, se supone que ese es el punto, tratar de convencer, pero puede que no. Pero no en todas partes, no en todas las ocasiones se da. No necesariamente. Porque puede ser que no, profe, porque o sea, también debe verse en la seguridad con que la persona ponga esos argumentos. Bueno, la seguridad es otra cosa, porque puede que la persona esté muy segura y sin embargo los argumentos no sean convincentes, o puede que la persona esté insegura, pero que lo que esté diciendo sea tan verídico que a la otra persona no le quepa duda, le diga como que, bueno, la verdad no lo dijiste en la mejor manera posible, pero entiendo lo que me estás diciendo y te creo. Ahora sí, alguien quería hablar ahorita y yo interrumpí. ¿Quién era? Yo, profe. Cuéntame. Bueno, yo quería como que desglosar un poquito lo que dijo mi compañero Amaya, y era que, o sea, él estaba hablando sobre, que para poder tener, más bien, perdón, disculpe, estoy en toda enredada, pero bueno, procedo a decir lo que iba a decir. Bueno, iba a decir que quien argumenta necesita que la construcción de su mensaje cumpla con las características de convencer. Si no, el argumento pierde validez. Eso era lo que iba a complementar. Porque, o sea, el emisor es quien argumenta y el mensaje que da el emisor es la opinión para convencer. Eso era lo que decía también el texto. Y después el receptor sería a quien se le dirige. Entonces, si nosotros, cuando argumentamos, no tenemos, o sea, el mensaje no cumple con las características del convencimiento, cuando llegue al receptor, va a perder un poco la validez del argumento que había hecho el emisor. Voy a anotar algo y luego voy a hacer una pregunta. Si el argumento no convence, pierde validez. ¿Qué significará eso de perder validez? Significa que si yo argumento algo y no convenzo a la persona, yo estoy argumentándoles a ustedes que quiero que demos esta clase mejor en la mañana, pero no los convenzo. ¿Significa que mi argumento estaba malo? No, profe. Pues no necesariamente. Lo que pasa es que ya para terminar de convencer sería demostración, ¿no? No, la demostración no tiene nada que ver acá. Pero es cierto. Profe, yo digo que de pronto, al momento de que uno no convence a la persona con su argumento es porque de pronto la persona dice, bueno, le falta un poquito más, no sé, hay algo que no cuadra, que la persona no hace, que no esté segura de sus argumentos. Claro, o es posible que convencer va de la mano con entender, o sea... No necesariamente. Profe, bueno, para mí no sé. Ay, ¿me dejaron hablar? Dale, Yatzer, dale. Dime, Yatzer. ¿Yatzer? Profe, se me va la idea. Vuelvo otra vez, se me va. Profe, pero, o sea, yo digo que, si no convence, la información queda como, o sea, ¿cómo te digo yo? Ya se me fue porque cuando trato la idea, pues me la cortan. Déjame que me vuelva otra vez, espérese. Bueno, sigo yo. Bueno, mientras tanto yo puedo dar lo que iba a decir. Bueno, dime, Valentina. Lo que yo voy a dar es un ejemplo, que cuando usted pregunta que si el argumento no convence y pierde validez, se me acabó de ocurrir un ejemplo, y es que usted al principio de la clase de la semana pasada, usted daba el ejemplo de los vendedores de dulces, ¿cierto? Bueno, en este ejemplo, yo lo que digo es que, bueno, si yo me subo a un bus y yo le digo a usted, no, pues le doy unos buenos argumentos de que yo tenga, no sé,
Si la persona no quiere comprar el dulce, simplemente no quiere y tus argumentos pueden ser los mejores, pero si la persona no quiere, pues no significa que el argumento vaya a perder la validez. Muy bien. Voy por partes y retomo primero algo que estoy poniendo acá y luego me voy con lo de Valentina, que ha sido algo que ya varios dijeron que no. Profesor. Solo dentro de las creencias, dame un segundo, solo con que no está dentro de las creencias del receptor. ¿Qué quiero decir? Dentro de las cosas que dijeron de que a veces el argumento fue que le faltó un poco para poder convencer, no. Imagínense ustedes un ateo discutiendo con un cristiano y el ateo argumentándole algo, no necesariamente la existencia de Dios, sino argumentándole algo que va en contra de las creencias del cristiano. Ese ateo puede estar utilizando las mejores razones del mundo y no fue como que le faltó algo para convencer al cristiano. No, es que el cristiano tiene unas convicciones, un tipo de creencias que chocan con ese argumento y por más que el ateo le ponga, no va a llegar a un consenso, ¿sí? Eso por una parte. No tiene que ver con entender tampoco, porque en la argumentación no hay una verdad absoluta. Entonces, como no hay una verdad absoluta, es posible que sea que ambos entiendan las cosas de una manera diferente, ¿sí? Puede ser un caso súper sencillo, deme un segundo, un caso súper sencillo, como si prefieren hacer un examen o un trabajo. Entonces, están dos estudiantes peleándose porque yo les dije, entre ustedes dos van a decidir si hacemos trabajo o examen. Ustedes convénzanse. Hombre, y el que quiera un trabajo tiene sus razones. Dice, mira, lo que pasa es que a mí me cuesta estudiar y me duele y yo realmente no memorizo y tal. Y el otro dice, pero es que a mí me cuesta escribir. O sea, yo no me imagino escribiendo más de un párrafo. Y por más que ellos peleen y por más que el que quiere el examen escrito le diga al otro, yo me voy a sentar contigo y te voy a hacer que lo memorices, y que el otro le diga, yo me voy a sentar contigo y voy a enseñarte a escribir, es un asunto de habilidades. O sea, ahí eso no van a llegar nunca a un consenso. ¿Quién no está entendiendo? Pues ninguno de los dos y a la vez los dos. O sea, sino que cada uno está, como quien dice, ese es el típico contexto que uno dice, yo entiendo tu punto, pero no me sirve a mí. ¿Sí? Entonces ahí no va a haber convencimiento. Entonces no tiene que ver necesariamente con entendimiento, porque puede que yo sí esté entendiendo lo que tú me estás diciendo, pero no me convence porque no me sirve, o no puede que ver con que falta un poquito, porque es posible que no falte un poquito, sino que simplemente no vas a convencer a esa persona de algo. Si alguien comienza a decirme que es bello tener hijos, mira, yo entiendo su punto, pero yo no me voy a convencer porque en el momento no me interesa y porque va en contra de mis planes. Entonces, fíjense, en ese caso, yo sí entiendo y no le está faltando nada porque sé que me estás dando las mejores razones del mundo, pero yo no quiero eso. ¿Sí está claro? Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo Valentina del dulce, sí, profesor, yo quería... es bien importante porque es más o menos el tipo de ejemplo que estoy diciendo. Yo sé que ese dulce es delicioso, yo sé que ese dulce es fantástico, yo sé que es lo mejor, pero mira, yo no quiero dulce, ¿sí? Exacto, profesor. Es que vean más oigan. Dicho esto, dicho eso, realmente yo creo que lo que nos estaba diciendo Abril cuando dice, si el argumento no convence, pierde validez, y ojo, eso no lo está inventando Abril, eso lo dice el texto. Hay que tomarlo con pinzas, porque eso no significa que el argumento sea malo o que no esté bien hecho. Solo significa que el argumento no resultó válido ahí, o sea, el receptor no le dio validez. ¿Sí? Eso era lo que iba a decir. No logró convencerlo. Exacto. Vámonos al ejemplo de Valentina en el bus. Si los argumentos no fueran válidos, si yo pudiera decir, ese no es malo, entonces el tipo del bus dice, este es mi dulce, es un dulce delicioso, Valentina no le compra, pero Génesis sí. ¿Cómo vamos a decir que el argumento no fue válido porque Valentina no le compró? Sí, a Génesis sí le compró. Entonces fue válido para una y no para la otra. O sea, el argumento, ¿es válido o no es válido? Es válido y no válido. Para Valentina no fue válido, para Génesis sí. Entonces, que esto no los convenza, que esto no los confunda, perdón. Cuando decimos que no convence, pierde validez, es que pierde validez para el receptor. O sea, al receptor, porque el receptor no se convenció. Ojo, pero me siento tan feliz con esto. Discúlpeme, digo por interrumpirlo, pero es que eso fue lo que yo escribí en mi cuaderno. O sea, eso fue lo que yo entendía. Es hermoso sentir eso. No sé quién está abriendo, ok. No sé quién lo está diciendo. Pero no significa que sea malo o que no pueda convencer a otro. Ahora sí, el algarabía que tenían ahorita queriendo hablar, los escucho. Ahora nadie habla.
Profesor, yo quería agregar algo a lo que estaban hablando, y era que en el texto también menciona algo que dice que aspirar a demostrar todo es una pretensión inútil, no siempre se puede mostrar verdades objetivas. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que pues obviamente, pues para lo que para mí es verdadero, para la otra persona no. Y usted puso el caso de la discusión de un ateo con un cristiano. Muy bien. Exacto. Más aún, le voy a decir algo. También, profesor, disculpe, añado otra cosa, que también dice que eso es tratar de convencer por medio de la coacción, pero no una convención totalmente racional. Y también puso el ejemplo, pues lo voy a tomar yo, de los dos niños, que para uno resulta más fácil escribir que el otro, bueno, no me acuerdo qué era lo que hacía el otro. Pero para el otro resulta más difícil memorizar. O sea, Exactamente. Para uno es más fácil escribir y para otro es más fácil memorizar. Bien. Exacto. Parte de lo que dice Alberto es algo que no toca el texto, pero que quiero que tengan muy pendiente. Cuando lleguen a clase de epistemología, si estoy yo, si está otro, bueno, si está otro, espero que se lo diga, si no, yo se lo diré. Nada es absoluto en la vida, ¿oyeron? Nada es absoluto en la vida. La ciencia es exacta y la ciencia demuestra cosas hasta que se demuestra lo contrario. Hay una cosa que se llama ley de la gravedad que dice que si yo cojo este coso, este coral, o no sé qué carajo es esto, y lo tiro al piso, ¿qué le va a pasar a esto? O sea, si yo lo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer, va a llegar al piso. Se cae. ¿Y cómo se llama eso? Gravedad. Gravedad. Fuerza de gravedad. Ajá. Ok, y la gravedad se explica con base en una ley que se inventó, que propuso ¿quién? Isaac Newton. Newton, muy bien. ¿Y la ley de Newton es la mejor ley para explicar la gravedad? Pues sí, efectivamente, hasta el momento es la mejor. Sí. No, la mejor ley para explicar la gravedad la propuso Albert Einstein 400 años después. Lo que pasa es que no las explican en el colegio. ¿Por qué no las explican en el colegio? Porque la teoría de Einstein es más difícil. Por la teoría de la relatividad. Más o menos, viene parte de ahí de la teoría de la relatividad. Y consideran que la teoría de Newton explica bastante bien lo que pasa, aunque le queda faltando un pequeño pedazo que la de Einstein sí cubre. ¿Qué significa eso? Significa que durante mucho tiempo creímos que la ley de Newton era la verdadera cuando en el fondo tenía una falla. Y lo mismo pasa en la ciencia. Hasta que no se demuestra lo contrario, una cosa es verdadera y única. Pero ojo, siempre existe la posibilidad de que eso cambie. ¿Sí? Eso es una diferencia. Profe, la diferencia de una con la otra es que él decía que todo lo que uno lanzara, eso iba a volver al piso. Y el otro comprobó que si uno infla un globo y lo tira, no llega al piso necesariamente. Ok, realmente yo no soy experto, Yatzer, así que te voy a creer. Yo sé que es el... No, o sea, es como una idea que saqué en general, pues no es algo que dice en realidad. Profe, es un ejemplo. Profe, que se le va... Entiendo cómo lo plantea Yatzer. Se le va a apagar el computador, profe. Tiene un 18%, no te preocupes, eso aguanta como por 20 minutos. Es que estoy cargando el celular también. Dicho eso, lo que estaba diciendo Alberto es cierto, no hay ninguna verdad absoluta. Claro, hay verdades que son argumentables porque no son bueno, hay cosas que son argumentables y hay cosas que no son argumentables. Lo que hasta ahora sabemos, consideramos como verdad, no es argumentable, porque es verdad. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero las cosas que no son verdaderas ni falsas, sino que están como en ese limbo, que son como opiniones, esas son las que son argumentables. Pero no nos vamos a meter en eso vamos después. Eso es fácil, no se preocupen, suena raro, pero es fácil. Entonces, dicho todo eso hay que tenerlo muy pendiente. Creo que se me está olvidando algo de aquí, de cuál es la razón entre argumentar y convencer. Sí, en efecto, convencer implica argumentar. Déjenme revisar un poco la pregunta porque quería hacer una y no sé si está entre las que recibe. ¿Cuáles serían los 3 elementos claves de la argumentación? No. ¿Necesariamente convencemos a través de argumentación? Sí. ¿Solamente con la argumentación? No. Profesor, no necesariamente. Yo creo que si te persuaden, también te convencen de algo, ¿no?
aunque no sea como, digamos, la forma más, correcta. no sé cómo explicarlo, pero yo pienso de que también se convence a través de persuadir, porque si yo te digo, no, mira, haz esto porque si no haces esto te va a pasar esto y tú lo haces, te convencí, ¿no? Es lo que yo creo. Me acuerdo que esta No sé si discusión me expliqué bien. Pero esta discusión la tuvimos el semestre pasado, Génesis, antes de que la pandemia pues atacara el semestre. ¿Quién iba a decir algo antes de hablar yo? Yo, o sea, sí se puede llegar al convencimiento a través de la argumentación, pero no es el objetivo principal de la argumentación. Esa no era la pregunta, sí. Por el contrario, persuadir sí busca convencer sí o sí a toda costa, mientras que la argumentación busca exponer una idea de forma lógica para que ese determinado público la acepte, pero su principal objetivo no es convencer a toda costa. Es más bien como una especie de manipulación. Muy bien, muy bien. Me voy con algo que estaba diciendo Ricardo, porque primero estaba diciendo algo que me preocupó, porque primero dije algo como que el objetivo de la argumentación no es convencer, y yo me quedé como, espérate, el objetivo de la argumentación sí es convencer. Pero ojo, Ricardo hizo una aclaración al final. No es convencer a toda costa. O sea, nosotros no caemos bajo para argumentar. Nosotros podemos echar mentiras para convencer a alguien, pero automáticamente comenzamos a echar mentiras, ya eso no es argumentación. ¿Sí? O sea, yo puedo estar, mira, ven conmigo a la fiesta, que va a estar buena, va a estar el pelado que te gusta. No, no voy. Ven conmigo a la fiesta, van a repartir trago de tal y tal. No, no voy. Ven conmigo a la fiesta, que todo el que vaya le van a regalar 100 lucas. Ahí mi argumentación se perdió. Entonces, eso es un buen punto de lo que acaba de decir Ricardo, porque argumentar, su fin sí es convencer, no sé si él fue que le faltó ese pedacito final, su fin sí es convencer, pero no a toda costa. O sea, queremos convencer, pero utilizando cosas que sean verídicas, cosas que sean objetivas. La argumentación implicará moral, o sea, ser moralmente correctos. Eso no está entre las preguntas, pero hay que tenerlo muy pendiente, así que es un buen aporte lo de Ricardo desde ese punto de vista. No es, ojo Ricardo, no es solamente exponer una idea con nuestras razones. Generalmente buscamos convencer. En clase, cuando yo les pido un trabajo, obviamente ustedes lo que quieren es sacar una buena nota. De pronto a ustedes no les importará, se me convencen a mí, pero porque esto es la clase. Pero hablando de la habilidad que tenemos y de cómo expresamos nuestra opinión, en el fondo muchas veces queremos convencer. Así sea indirectamente y no tanto. De pronto se nos comienzan a preguntar la opinión sobre un tema, uno la da y no quiere convencer al otro, pero uno sí desearía que el otro pensara como uno. ¿Sí? Eso hay que tenerlo un poquito claro. Es una de las fallas de la teoría de la argumentación, creo yo, porque a veces no todo el mundo quiere convencer, pero se concibe que siempre que damos nuestra opinión es porque queremos lograr un efecto en el otro. Profe, bueno, lo que pasa es que no sé si a lo mejor fue que yo entendí mal la pregunta, pero yo había entendido... La pregunta la entendiste bien, lo que pasa es que Ricardo comentó algo que a mí me pareció puntual, centralizado. Okay. La respuesta que tú estabas dando iba bien. En efecto, convencer implica algo, bueno, para mí cuando uno convence manipulando no es convencer. Para mí es manipular o persuadir. Pero algunas posturas teóricas, y esta discusión la tuvimos en un momento dado, y no la voy a tener ahora porque creo que podemos respetar la posición del libro, muchas veces convencemos... Y de hecho lo tuvimos a principio de este semestre, cuando empezamos la semana pasada. ¿Sí? Bueno, no me acuerdo, sí. Pero convencer a veces se puede lograr a través de la argumentación y es lo ideal, pero a veces también manipulando. Por ejemplo, no vas a ir al paseo. ¿Por qué no vas a ir? Porque como vayas al paseo te castigo un mes. Mamá diciéndole a su hijo. ¿Lo convenció? Pregunta curiosa. ¿Lo convenció de no ir al paseo? Sí. ¿Sí? No. ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? Pues depende, profe, eso depende. Levanten la mano. No, espera un momento. Levanten la mano y los que digan que sí, levanten la mano. Profesor, ¿puede repetir? Gracias. No, mentira, no pueden levantar la mano. Que no Profe, repita. Profe, yo diría que no lo convenció. Sí, profe, repita. Profesor, ¿puede repetir? Sí, eso estoy tratando. Aquí en el cuadrito hay una manera en la que dicen, bueno, expresar, comunicar, informar, bla, bla. Dicen que convencer se puede lograr a través de la argumentación, como hemos estado hablando durante la clase, o manipulando. Entonces yo ponía el ejemplo de la mamá que le dice al hijo, no vas a ir al paseíto con tus amiguitos, porque como tú vayas al paseo, lo estoy cambiando un poquito, como tú vayas a ese paseo con tus amiguitos, te me vayas de la casa, yo le digo a tu papá que no te vuelva a dar plata a final de mes.
y te quedas castigado un mes encerrado en tu cuarto sin salir. Y el pelado Claro no que va lo al paseo. convenció, profe. Lo convenció. Lo convenció, pero por Claro, manipulación, por no por su manipulación, argumento. exacto. A través de manipulación, exacto. Ajá, entonces para ustedes consideran que sí lo convenció, esto puede estar dividido, no tenemos que llegar a un consenso. Particularmente yo siento que eso no es convencimiento, yo considero que es más simplemente manipulación o persuasión, no convencimiento, porque es difícil convencer. No, no es convencimiento, o sea, para mí no es convencimiento porque yo soy muy rebelde, igualito me escapo y me gano mi castiga y todo lo demás. No, pero estamos poniendo el ejemplo donde el pelado sí se queda. La pregunta era si lo había convencido o lo había persuadido. No hemos entrado todavía al concepto de persuasión, pero esa es una buena pregunta. Eso se los dejo abierto. No, eso queda abierto. O sea, esa discusión queda abierta. Los que me estaban preguntando que repitiera, eso queda abierto. Para mí no es del todo convencer, pero se puede considerar desde la teoría que esa también es una manera de convencer, pero definitivamente no lo convenció argumentando, sino que lo convenció manipulando. O sea, lo manipuló para lograr algo. Para mí eso no es convencer, sino persuadir, y eso lo vieron de pronto en el siguiente texto que leyeron, pero no siento que sea exactamente convencer. Pero pueden considerar que fue convencerlo, pero no con argumentos, sino con manipulación. ¿Sí? Pues le está ofreciendo algo. Profe, eso. pero yo creo que sí, porque, o sea, independientemente de la mamá le hubiera podido decir eso, pero si el niño no, sí quiere ir al paseo, él se va y le vale lo que diga la mamá. Muy bien, pero entonces habría que mirar si el convencimiento tiene que ver con simplemente hacer algo o si tiene que ver con que en tu creencia, en tu cabeza, es considerar que ese algo es lo mejor. ¿Sí? O sea, lo manipuló porque le está diciendo que si va, ella le dice a papá que no le dé plata. Claro, el pelado no cambió su deseo. El pelado no cambió. Exacto, simplemente como que se restringió. ¿Te escucho, Alberto? Que no hay unas razones de peso para decir, bueno, no vas a ir. Por ejemplo, el ejemplo que usted puso en la clase pasada, no vas a ir porque la última vez te accidentaste y no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Ok. De pronto. Yo diría que, ajá, ¿quién que habla? Geraldine, lo manipuló y, o sea, el chico realmente no le quedó de otra, tenía que hacerlo porque, o sea, le va a quitar la plata. Si yo no voy, pues ya me quita la plata, pero no lo convenció. Para mí el convencimiento tiene que ver con que en tu cabeza algo cambie. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, que yo los logre convencer a ustedes de que vamos a dar la clase en la mañana y ustedes me digan, oye, sí, es la mejor opción, y entonces yo los convencí. Si yo simplemente les dije, como ustedes no cogen la clase en la mañana, los voy a poner a perder, y como vayan a quejarse, les voy a poner más trabajo para que pierdan, realmente yo siento que no los convencí, sino que los manipulé. Pero, ojo, eso está discutible, eso es discutible, mucha gente considera, y dentro de eso los textos, que sí, que eso es convencer también, que cuando uno manipula, uno convence. Yo siento que convencer tiene que ver con algo cerebral, algo mental, algo que en tu cabeza pase y tú dices, sí, esa es la mejor opción. Profe, o sea, que se quiere, profe, o sea, que eso quiere decir que convencer es una parte clave de la argumentación. Claro, es que convencer, eso lo venimos diciendo hace rato. Convencer es el fin. Y de hecho, en el Y otro. tú no convences a pesar de que tú tengas un argumento, así como digamos, como usted dice, como un argumento manipulado, con manipulación. Es que no puede ser un argumento manipulado, porque entonces es una manipulación y no es un argumento. Exacto. Si tú cogiste y manipulaste tu argumento y le metiste cosas falsas o cosas que no eran o amenazas, ya no es un argumento. Ya es simplemente una persuasión, es un tipo de manipulación. Dime, Alberto, para cerrar con eso. Yo iba a decir que de hecho en el otro capítulo decía que el principal objetivo de argumentar es convencer, lo cual puede obedecer a las necesidades de cambiar formas de opinión de cualquier persona. Claro, por lo que decía en parte ahorita de que convencer implica algo cerebral, algo que tiene que cambiar en tu pensamiento. Y no, pero en ese caso del pelado que estábamos poniendo, hombre, sigue queriendo ir, desea ir a su paseo. O sea, sí. Lo mejor. Cierro con eso y paso a la siguiente pregunta. Lo siento, tenemos que avanzar, ya llevamos 1 hora y vamos por la pregunta 3. No quiero sonar grosero ni que digan que es que no los dejo participar, es que en el fondo hay que avanzar. Partiendo de ello, según bueno, no sé, iban a hacer un comentario a la persona que lo iba a hacer que lo haga, porque ahora sí vamos a movernos como muchas páginas hacia adelante. ¿Quién iba a hablar? Hola.
¿Nadie? Profe, siga, profe. Ok. Sí, lo que pasa es que pensé que íbamos a seguir en la misma línea, pero ahora sí vamos a saltar varias páginas hacia adelante. Entonces ya en ese caso sí pues podría escuchar el último comentario de la cuestión. Lo que pasa es que también tenemos que avanzar realmente. Y ahora nos vamos un poquito más adelante. ¿Qué otras páginas tuvieron que leer? A partir de la página, esperemos que esto cargue. 27. Profe, Sí. aunque realmente está en la 28, porque usted mandó a leer fue y que un acto esencial y eso está en la 28. Sí, yo no sé por qué puso 27. O no sé si será que aquí hay un número y de pronto será el otro. Sí, porque toda esta parte tiene que ver como con algo de historia que a nadie le importa. Yo les dije que eso no íbamos a leer nada de eso. 21, bueno, un objeto complejo era importante, pero no, pero voy leyendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que sigue? 25. Según lo leído, ¿cuáles serían los 3 elementos claves que caracterizan la argumentación? Ok, exacto, un acto esencial. Sí, es página 27. Lo que pasa es que aquí está 27 y acá 28. Claro, como me lo esperaba. La argumentación es un acto esencial. ¿Y cuáles son esos 3 elementos claves entonces? Comunicar es uno, no convencer a toda costa es otro, y buscar el razonamiento es el tercero. Ok, ¿quién me los explica? Ya Ricardo no los dijo, ¿quién me los explica? Comunicar. No me digan que nadie, está bien fácil. Pues si quiere yo mismo, comunicar se trata de enviar un mensaje a través de un código que nosotros utilicemos que tenga una transferencia exitosa entre el emisor y el receptor. Claro, básicamente comunicar, cuando estamos argumentando, estamos comunicando algo. Es imposible que argumentemos sin comunicar. El siguiente era, no es convencer a toda costa. ¿Qué quiere decir eso? Ya veníamos hablando un poquito de eso. Es lo mismo lo del ejemplo que yo daba, que no es que aunque yo te diga misa, tú no tienes por qué realmente creer en eso. Si lo crees, pues perfecto, pero Ajá. Si no, pues no pasa nada. ¿Y qué no deberías hacer tú, Valentina, en ese caso? Si yo no te creo, ¿qué no deberías hacer tú? Empezar a echar mentiras, Por porque ejemplo, ya no sería argumento. Por ejemplo, exacto, no hay por qué exagerar de más o buscar de más de donde no haya o atacar, no hay por qué hacer eso. ¿Ibas a decir algo, Ricardo? No, dejé abierto el micrófono, pero según el libro lo que no se debería hacer es tratar de persuadir, que es más como apelar a las emociones y eso, pero bueno, eso es otra pregunta. Sí, bueno, pero fíjate que dentro de persuadir también está un poco es que a veces echamos mentiras para apelar a las emociones, ¿no? Entonces no es que echar mentiras esté necesariamente fuera de eso. Pero creo que es una buena definición. Lo que no tenemos que hacer para convencer es persuadir, es manipular, no habría por qué hacer eso. Bien. Y sí, como lo vemos aquí, toda costa, lo cual supone una ruptura con la manipulación. En el momento que convencemos a toda costa y no nos importa lo demás, dejamos de argumentar para comenzar a manipular. Y eso implica la influencia coercitiva, que de alguna manera es como un tipo de presión que ejercemos sobre la persona, ya sin necesidad de presentar razones per se, ¿sí? Y por último, decimos que argumentar es razonar. ¿Cómo razonar? ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que, profe, yo creo que porque cuando uno da un argumento hace que la otra persona piense en si es real o no, si es verdad o no ese argumento que uno da. Entonces eso ayuda a que la otra persona, a que el receptor pueda razonar eso que nosotros estamos diciendo. Muy bien, Diana, esa es como una parte de razonar, pero fíjate que razonar, estás hablándome del receptor, y claro, cuando yo no creo que el texto se esté refiriendo a eso, pero sí quiero rescatar el comentario de Diana porque creo que es muy puntual, porque cuando argumentamos, buscamos que la otra persona razone sobre lo que nosotros estamos diciendo para que la otra persona, después de razonar, diga, sí, lo que Abril me está diciendo es lo que es. Pero aparte de eso, hay otro ente que razona. ¿Cuál es? El mismo emisor, porque justamente se trata de empezar a encontrar, valga la redundancia, razonamientos diferentes y a partir de ellos construir ideas nuevas. Bueno, no sé si construir ideas nuevas, pero sí el mismo emisor tiene que razonar definitivamente, tiene que pensar en qué es lo que va a decir y en qué es lo que va a presentar para que su argumento pueda tener sentido y pueda ser aceptado. ¿Algún comentario extra?
Abril iba a hablar antes de Diana. Pues yo lo que iba a decir era prácticamente parecido a lo que dijo Diana, solo que, ajá, yo iba a decir tipo, bueno, razonar, ok, argumentar es razonar, sí. La persona que argumenta tiene que razonar. La persona que, o sea, a quien se le dirige también razona lo que el que argumenta dice, pues. O sea, no sé si me hago entender, pero iba a decir prácticamente lo mismo que dijo ella. Me enredé, lo siento. Diana dijo la segunda parte, tú estarías diciendo la primera, que fue más o menos la que dijo Ricardo. Fíjense que hay algo bonito en lo que acaba de decir, hay algo bonito en lo que acaba de decir, entre lo que ha dicho Diana y lo que ha dicho Abril, se me ocurre que hay algo que debemos resaltar. Bueno, esto ya lo dijimos, esto no fue mucho que aclarar, estamos en la cuarta. Espérense. No, estamos en la tercera, argumentar implica razonar. ¿Y quién razona? El emisor, para construir su argumento, porque sabe que tiene que ser algo coherente y sobrio y suficientemente potente como para convencer, para construir su argumento. Y el receptor se supone que razona sobre aquello con lo que se le está argumentando. Pregunto yo, ¿todos los receptores razonan? No. Yo creo que no, depende mucho de, o sea, depende bastante de lo que sea que, ok, bueno. Ajá, uno solo, otro. Entonces, ¿cuál de los tres? Bueno, ya que todos se cayeron. Bueno, Diana, tú dale, que tú casi nos has hablado. Profe, yo creo que no, porque, o sea, yo creo que hay veces que también el receptor para que el emisor ya, por decirlo así en palabras, para que el emisor se calle, le dice, bueno, ya tú tienes la razón, ya no me digas más nada. O no simplemente no acepta porque está como que metido en su concepto, en lo que él cree, en lo que él sabe, y no quiere aceptar opiniones externas, no quiere aceptar como razones externas de acuerdo a eso. O sea, que consideras que esa persona en ese caso no razonó. ¿Cómo? ¿Tú consideras que en ese caso, cuando la persona está metida en su cabeza y no quiere aceptar opiniones externas, simplemente ni siquiera está intentando razonar? ¿Eso consideras? No razona, pero lo que dice el emisor, sino que simplemente se queda en su posición. ¿Algún otro comentario antes de pasar a lo que está diciendo Diana? Profe, yo iba a decir que, bueno, más bien quería como aclarar si eso no tiene que ver, o sea, si no tendría que ver ahí también, eso que estábamos hablando hace un rato, del cristiano y el ateo. O sea, el cristiano puede argumentar y decir los mejores argumentos de que por qué Dios es bueno, de que Dios existe, de no sé qué, pero el ateo también está arraigado a unas creencias que pues tú puedes decir los mejores argumentos, pero él está tan firme en su creencia que pues simplemente no razona y no recibe, digamos, eso que tú estás diciendo. Claro, también funciona a la inversa, Génesis, también puede ser que el ateo esté dando muy buenos argumentos y el cristiano esté rayado, ¿no? Exacto, claro, o sea, puede suceder de ambas formas. Es un buen argumento. Es como, por ejemplo, hablar con cristianos sobre la homosexualidad y cualquier cosa relacionada con la homosexualidad. Mira, haz lo que te dé la gana, eso es difícil. Sí, eso es difícil. Tengo una amiga cristiana y es difícil. Exacto, ese es un buen punto. Pero más allá de lo que quiero rescatar de lo que responde Diana, de lo que Profe, dime. Yo digo que a la hora del emisor dar el argumento y ya convencer al receptor, ya el receptor deja de ser receptor y se convierte en preceptor, ¿no? Perceptor, algo así. Bueno, sería... Porque yo tuve un conversatorio y ahí se discutió la diferencia entre la comunicación y la información. Y usted dice que cuando vamos a argumentar estamos comunicando. Entonces, claro, en la comunicación, quedamos todos de acuerdo que en la comunicación no es comunicación cuando el receptor es puro receptor y no es perceptor. Creo que es así que se dice, no me acuerdo. Ok, sí, sé de lo que estás hablando, que también percibe, porque de pronto exacto, parte
de una teoría muy clásica. Porque Que si diga no, el receptor recibe y el emisor habla, y así no funcionan las cosas. Puedes llamarlo perceptor o simplemente el círculo cambia, o sea, el receptor pasa a ser exacto. emisor y el emisor pasa a ser receptor porque hay un intercambio. Porque si no Sí, convences, entonces queda como solo información. exacto, muy bien, eso es un buen punto, no lo había contemplado para mencionarlo, pero eso es cierto. Cuando tú no logras convencer, realmente queda como una simple información, no lograste comunicar y el receptor nunca pasa a ser un emisor, porque lo ideal es que esto es un Exacto. argumento. Vamos a imaginar que están jugando fútbol y el argumento es una pelotita, ¿no? Entonces, yo tengo la razón y estoy argumentando, yo pateo mi balón, se lo pateo a mi compañero, si mi compañero solo lo recibe y se la quitan, fue porque el argumento no le llegó. Pero si él lo recibe y no pasa, él lo está compartiendo y en ese momento dado se está convirtiendo en un emisor del argumento. Yo hago Y un ahí argumento, ya sí se se lo doy al convierte. receptor y mi receptor se convierte, lo percibe, por eso le podemos llamar perceptor, pero no tomemos ese concepto para no enredarnos, sino que ahí se convierte de nuevo en un emisor de ese argumento y lo vuelve y lo reparte. Ahora, que puede repartirlo es una cosa, puede quedarse con él, eso es otra, pero puede ser un emisor del argumento. Si el receptor no lo toma, no va a repartirlo. Dime, Alberto. Tiene una pregunta. Por ejemplo, si de lo que usted dice, que si el argumento no logra convencer, queda como una información. Pero ¿qué pasa si en ese argumento se utilizaron datos falsos? Obviamente, pues no va a ser una información, va a ser ¿qué? Bueno, la primera pregunta es si en ese argumento se utilizaron datos falsos, ¿es un argumento? No, no lo es, no lo vendría siendo si está falso, ¿no? Se De supone. entrada sería una información errada. Entonces ya por ahí no podría ser un argumento que se convirtió en información, porque es que nunca fue un argumento, ¿no? Simplemente sería una información errada. Es un intento de manipulación que quedaría en el nivel de una manipulación. O sea, el argumento sí o sí es una comunicación. O sea, el argumento, es una pregunta, el argumento sí o sí es una comunicación. Si se trata, si se convence al receptor. Hay un receptor que se convierte en emisor y podría quedarse allá en un nivel más comunicativo. Hablando desde la teoría que tú le estás planteando, porque también es cierto que para mucha gente informar y comunicar es lo mismo, ¿no? Eso también depende de una posición teórica. Pero desde lo que tú estás planteando, sí, exacto. Si el argumento convence, sigue el círculo comunicativo, porque yo te lo doy a ti, te convence a ti, y luego tú se lo comunicas a otro, comunicas a otro, comunicas a otro. Pero nos alejamos un poquito de eso porque eso de pronto no está tan ligado a lo que estábamos leyendo, pero es un buen aporte desde el punto de vista que nos permite ver de pronto algunas diferencias. Y, Profe, otro ejemplo importante, disculpe que lo interrumpa. ¿sí? Un ejemplo pertinente puede ser también cuando de pronto se está debatiendo una ley que un congresista por lo menos está compartiendo y que quiere que la adopten y trata de argumentar por qué debería ser o no sé qué, y hay otros que de pronto para que, o sea, dando sus argumentos llega de pronto a manipular porque le favorece como tal. ¿Otros llamados democráticos? Lo siento, perdón, continúo. Entonces trata como que de convencer porque le favorece, entonces está argumentando, pero o sea, ya pasa a ser de pronto manipulación. O puede ser la otra que, o sea, traten como que de argumentar, que razonen, pero para que adopte su pensamiento. Claro, pero si ese congresista que está tratando de vender la idea la está haciendo justamente, sigue siendo argumento. De pronto el que está manipulando es el otro grupo que no quiere y hace como sea para que el argumento no pase, ¿sí? Bien, dicho eso, quiero que noten algo muy importante de lo que estábamos escribiendo desde que comenzamos en este punto en la pregunta 3, que nos estamos quedando bastante cortos hoy. Aunque ustedes son muy participativos, pero nos estamos quedando cortos. Y es que argumentar implica razonar y un emisor para construir su argumento y el receptor se supone que razona sobre aquello que se le está argumentando. Entonces, muchas veces cuando el receptor no razona, porque no, bueno, muchas veces cuando el receptor no razona y simplemente se cierra y dice, no es así, es como yo digo, el argumento pierde validez, según lo que veníamos hablando arriba. Pero fíjense que no es que el argumento sea malo, es que el otro nunca le dio la gana de razonar sobre lo que se estaba discutiendo. Entonces, fíjense que a veces los argumentos no es que sean malos, no es que no logren su objetivo, es simplemente que el receptor no le interesó convencerse del argumento.
argumento, ¿sí está claro? Porque de pronto mucha gente dirá, Sí, profe. tienes una pésima habilidad para argumentar si tú no convences a nadie. ¿Quién sabe? De pronto esa persona no convenció porque los receptores que tiene son personas que no razonan, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, ahora, la argumentación, con base en lo que estábamos diciendo por ahí, la argumentación puede, en lo que plantea el libro, una pregunta muy simple, ¿la argumentación puede ser universal? Hola. Profe, yo pienso que sí. Hola. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Yo digo que sí. Pues primero vémonos al significado universal. Universal es algo que es famoso, conocido en todas partes, ¿no? Y pues, por lo que estamos hablando también de lo que es la argumentación, nos dimos cuenta que al principio del texto decía que ella pertenecía a la familia de las acciones humanas cuyo objetivo es convencer. Ahora, si yo me voy a Estados Unidos o a China o a algún país pues obviamente si un comerciante me intenta vender algo en ese lugar, obviamente la manera que puedo utilizar para venderme la es argumentando. ¿Ok? Es igual que la persona de otro país, aquí a Cartagena, y yo como comerciante para venderle algo lo que utilizo es argumentando el por qué mi producto debería ser bueno a la hora de comprarlo. Pienso que la argumentación se utiliza en todas las cosas y es necesario para todas las cosas. Bueno, muy bien, José, creo que tienes razón y creo que está mala la pregunta mía. José tiene razón. Claro, la argumentación es una habilidad universal. Todos tenemos la capacidad de argumentar. Ahora yo pregunto, ¿un argumento puede ser universal? No. Yo digo que sí. Yo digo que no. Yo digo que no, porque depende del receptor. Yo digo que no también. Voy a poner la pregunta de otra manera porque eso de que depende del receptor también es válido. ¿Un argumento es válido en todas las culturas? No. No. Definitivamente no. No. Muy bien por lo que Totalmente dijo José al no. principio, es cierto. No. Muy Profe, bien. ¿por qué no? Si pues en todos lados nosotros vamos a tener que convencer a alguien de algo, no sé, o me hago entender. Pero no con el mismo argumento. O sea, la pregunta que exacto, la pregunta que usted Porque hizo de aquí por a Pekín idioma. los números son iguales, pero un argumento no. Profe, la pregunta que usted hizo es si la argumentación como tal es universal en Proyecto E, pero acá está haciendo que si la argumentación, si un argumento, en específico un argumento es universal, pues yo pienso que no, porque por ejemplo, si una persona de la India me dice que me argumenta a mí de que sus creencias son mejores que la mía, pero yo tengo mi convicción, ese argumento en mí no va a funcionar, digo yo. Exacto. Sí, muy bien, Joseph. De hecho, por eso dije que mi pregunta de Proyecto E estaba mal hecha, porque tu respuesta fue correcta. La argumentación es universal. O sea, yo esperaba que me dijeran que no, pero me di cuenta que fui yo el que hice mal la pregunta. No, la argumentación sí es universal. Todos tienen la capacidad de argumentar en el mundo. Todos. Pero un argumento, muy bien, también es cierto, un argumento no es válido en cualquier parte, por un montón de razones culturales, razones sociales, de creencias, de un montón de cosas. Lo que para mí es bueno no necesariamente es bueno en otras culturas. Lo que decía no sé quién, no sé si fue Abril, que dijo, no, claro, tampoco es universal porque puede convencer a unos y a otros no, eso también es cierto. Pero incluso si nosotros tuviéramos un argumento que nos convence, por ejemplo, hay un argumento que nosotros tenemos en nuestra sociedad, que es que lo mejor es estudiar. Para nosotros, argumentar es bueno, sí. Yo no creo que haya nadie en la sociedad colombiana que considere que estudiar sea malo. Estudiar, no vamos a hablar de universidad ni nada, sino el mero hecho de estudiar, incluso de nada más ir al colegio. Pero de pronto habrá culturas, no lo sé, donde consideren que estudiar no sea bueno. Entonces, aunque una cultura como la nuestra esté convencida de una opinión como que estudiar es bueno, puede que hayan culturas donde nuestros argumentos para decirles para estudiar no los convenzan. ¿Por qué estudiamos nosotros? Porque queremos saber del mundo, porque queremos, no sé, conocer el mundo, o porque, ya está cargando Valentina, no te preocupes, o porque queremos mejorar nuestro estatus. Pero podemos ir donde una cultura para la cual conocer el mundo no le interese,
no le interese tener conocimiento porque están felices con lo que tienen y quizás consideran que su Dios los va a castigar si saben más, y no les interesa subir de estrato porque consideran que la naturaleza les da lo suficiente. A esa persona no la vamos a convencer con nosotros. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros, una sociedad, toda una cultura puede estar convencida de un argumento y sin embargo hay culturas que no y nunca la vamos a convencer de eso. Entonces, un argumento no necesariamente aplica a todas las culturas. Porque hagan una encuesta y se van a decir que casi todo el mundo considera que, en Colombia, considera que estudiar es bueno. Casi todo el mundo. No creo que haya casi nadie que considere lo contrario. Pero... Profe, como hay culturas que... Ajá, dime. Como hay culturas que piensan que todas las mujeres deben casarse, como hay otras que simplemente como que... Claro, hay culturas que están haciendo esa mutación, nosotros estamos en un punto intermedio, hay otras culturas que no, y hay culturas más arraigadas, los árabes, que consideran que todas las mujeres deben casarse y ninguna debe quedarse. Para nosotros eso es una opinión que no aceptaríamos del todo. Para ellos pensar en la posibilidad de que las mujeres pueden ser solteras, impensable, ¿no? Como lo que pasó con Netflix. O sea, Netflix quiso hacer una serie en Turquía, pero querían un personaje homosexual y simplemente Turquía dijo no, y Netflix dijo ok, no la hacemos. No llegaron a un consenso. Para los turcos, tener un homosexual en la televisión es algo malo, para las sociedades latinas no lo es, y nosotros no vamos a convencerlos de lo contrario. Si no lo logró Netflix, menos nosotros. O que la mujer debe llegar virgen al matrimonio. Por ejemplo, son ideas que son culturalmente... No, un argumento no es universalmente válido. Eso simplemente no pasa. ¿Está claro? Bien, ¿dudas hasta aquí? Profe, es que es así, o sea, lo siento. Es que iba a decir lo de eso, o sea, depende, o sea, tipo, o sea, todo depende del receptor. Si el receptor le parece, entonces el argumento va a estar válido, va a estar correcto, va a ser un argumento con fundamento, supongo. Pero si para el receptor no está bien el argumento, o sea, si para él o para ella no piensan de la misma forma que el emisor, entonces el argumento no va a tener validez para esa persona, pero sí puede tener para los demás. Ok, sí. Entonces, para sintetizar esta última pregunta, la argumentación sí es universal, pero un argumento no es universal porque puede que no sea igual, no tenga valor, no tenga la misma validez. Puede que no tenga la misma validez para dos receptores diferentes. Uno dice que sí, otro que no. Uno se convence, otro no. Y aunque una cultura vea toda en un mismo argumento, no significa que otras culturas lo hagan igual. ¿Sí? O sea, no es universal porque puede que hayan diferencias entre individuos en una cultura, o incluso cuando una cultura está convencida de algo, no significa que se puede utilizar el mismo argumento para convencer otra cultura. Eso no pasa. Yo creo que eso no pasa. Ni siquiera la muerte, ni siquiera el argumento de decir no deberíamos matar a nadie, matar es malo, convence culturas, porque históricamente han habido culturas donde se considera que la muerte es un rito de ofrecimiento valioso y súper felices de que, uy, a mi hijo le escogieron para sacrificarlo y matarlo y la familia feliz, o sea, imagínense. Entonces, no. Dicho eso, con eso estaríamos cerrando la clase de hoy, ya que son las 10 de la noche. Agradezco mucho la participación de todos, hubo mucha participación. Y antes de que se vayan, vamos a hacerlo súper rápido y voy a pasar lista. Yo sé que no todos están aquí, pero si quisiera pasar algo de lista, si encuentro la lista, claro, vaya Dios a saber dónde estará la lista. Y a medida que yo vaya pasando la lista, pueden ir saliendo. Vamos a pasarla muy rápido, solo para tener un registro, ¿no? Solo para llevar el registro. Vamos a hacer como la vez pasada. Yo sé que ya me estoy robando un minuto de más. Nos vemos el martes en teoría. Estoy bastante seguro de que no va a haber ningún problema por el que no podamos entrar y discutimos. Les dejaré el proyecto E, lo que toca para teoría, que es más o menos lo mismo porque no lo hicimos, y lo que toque para argumentación. ¿Está claro? Los que no aparezcan en lista me dicen al final. Entonces, están viendo la pantalla, pueden comenzar a responder. Aquí pueden ponerlo en el chat presente para que sea más rápido. Alcalá de Mar. No está. Amaya Jesús David. Presente. ¿Quién dijo eso? Amaya.
Sí, yo, profe. Ah, bueno, póngalo mejor en el coso porque entonces acá me confundí. No sé si había sido Aldemar o Amaya o Jesús David. ¿Sí? Mejor para así no tener que confundirme dos veces. Cristian Arevalo. Presente. Ah, ok, sí, tú eres viva agencia. Geraldine Cárdenas. Bueno, Geraldine hizo un texto antes, así que definitivamente sí está. Leonardo Babilonia. Yandalis María. Vascas Negras. Presente. ¿Tú eres Geraldine Arias Cárdenas? No. No, Yandalis. Ah, bueno, lo que pasa es que no estaba escrito, ¿no? Preferiría que escribieran para yo poder ver. Linda Figueroa. Momentico. Estoy por Brito Byron. ¿No está? Valeria Burgos. Brito Byron sí está, profe. Y estoy ahí aquí presente. Valeria Burgos, estén pendientes, por favor, que se no me confunden. Ricardo. María Fernanda Cardona. Andrés Felipe Castelar. Lady Diana Castellón. Castilla Diana Patricia. Aldair Castro Miranda. Cristian Chaverra. Hans Clarence. María José de Alba. Génesis del Río. ¿Génesis? Bueno, Génesis estuvo durante toda la clase, no sé si salió el tema ahora. Por favor, los que voy llamando pueden ir saliendo, ¿no? Para también mirar a ver quiénes quedan al final. Efraín Díaz. Cristian Dolugar. ¿No está Cristian? Así sí está. Vanessa Figueroa. Linda Figueroa. No, ¿cuál Linda Figueroa? Sí, ahora sí, Linda Figueroa. Me pierdo. Yatser Josefina. Yatser no está. Profe, sí estoy, aquí estoy. Pero escríbanlo porque, o sea, realmente si no, es imposible que yo lo sepa, ¿no? Ok, lo que pasa es que no me salía el audio. Raúl Enrique. Presente. Si lo escriben es mejor. Andrea Leones. Yuleisi del Carmen. Profe, antes de irme, Alfredo Torres no estuvo en su clase. Sí, él me dijo. Yuleisi del Carmen. Ronald Rafael. José Oneimer. Cristian Marteló. Ana Karina. Abril Celeste. Vanessa Fiorella. Elías Rafael. Natalia Rafael. Orleana María. No está Orleana. Melanie Paola. Zulema. Juliana Quintero o Juliana. ¿No está? No voy por Tapia, todavía, cálmense. Marrugo Gabriela. Camilo Millán. Rivera Millán Camilo. Darlan Rizo. ¿No está Darlan? Kevin Smilback. ¿Está? Sosa Valencia Shaira. ¿No está? Ashley Astrasburg. Julio Suevis. Wow, qué poca gente falta. Robert Tapia. Juan David Tenorio. David creo que sí está. Profe. Yo soy Javier.
Alfredo José, bueno, Alfredo me habló conmigo. Emily Torres. No está Emily. Así. Vázquez Macías Alberto. Valentina Vélez. Alejandra Zavala. Alejandra no está por aquí. Y Esteban Zamudio. Profe. Adyare Lozano Ayele. Bueno, no sé si lo pronuncié bien. Bueno, esos serían todos. Ahora sí. Profe. Sí. No sé quién me está hablando. No estoy viendo la pantalla. Si están viendo que estoy compartiendo, no estoy viendo la pantalla. Así que tienen que decirme quién me está hablando y a la orden, que lo ayudo. Darlan Rizzo, si está. Ok, eso sería todo. Ahora sí, ¿quién me estaba hablando? Yo, Génesis del Río, que se me Ajá. fue la señal Sí, y ya, no es cuando me llamaron a lista. Ya hay problema, no hay problema, ya te puse asistencia. Listo, profe, gracias. Bueno, que pasen buena noche. No sé quién me faltó de los que llamé, no sé si faltó alguno. Aquí de otras maneras. Profe, Kevin Malbach había dicho que él estaba en clase pero que no podía hablar o algo así. Porque ¿Quién? no estaba trabajando, Kevin, es Malbach. Ajá, pero ¿por qué no contestó ahora? No sé. Eso fue al principio de la clase, no sé. Bueno, de modo, porque de hecho esa es la idea, ¿no? Que cuando yo pregunte, chao Alberto, chao Cristian, cuando yo pregunte, pues estén, ¿no? Entiendo su problema, pero ajá. Profe, tengo Pero una yo creo pregunta que muy él dijo eso fue en la clase de interesante. fotografía. ¿Cómo? ¿Quién me dijo? ¿Quién me estaba Yo haciendo creo una que cuando él dijo eso estaba en clase de fotografía todavía. Vale, ¿quién me estaba haciendo una pregunta? Profe, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que no había visto la hora. ¿A qué hora es que acaba esta clase? A las 10.